Bueno, compañeras, compañeros, familia, hay muchas familias. Gracias. Cuando Maripaz me contactó, nos contactamos para el tema, me llamó mucho la atención lo que me decía Maripaz. Y me decía, oye, ¿no es un tema muy fuerte hablar de la sexualidad y Dios? Y eso se me quedó como pensando que más que ser un tema muy fuerte, es un tema muy necesario. Y es muy necesario, y bueno, ella me decía, pero es que también acuérdate que eres cura, ¿no? Sí, pero también tengo sexualidad. O sea, y la sexualidad no está peleada con la verdad, con la vida, con el ser humano, ¿no? Y es un tema muy sabroso. Fíjense que hablar de la sexualidad no es hablar de los genitales nada más. Tampoco nada más es hablar del rol de la masculinidad o el rol de la feminidad. Tampoco no solo es hablar de la procreación, de la fidelidad, pues además muchos ni somos fieles, ¿no? Tampoco es hablar de la dependencia solamente. Hablar de la sexualidad es hablar del ser humano, del hombre o de la mujer en su totalidad. Y esto es muy sabroso, que yo tuve algo que me han enseñado ustedes los compañeros, sobre todo de tiempo, es que hay que preparar los temas, ¿no? Hay que leer, hay que investigar, hay que informarse. Porque lo que descubro, compañeros, que el gran problema ante la sexualidad, pues es la ignorancia. La sexualidad en sí misma se ha confundido, y le decía, a veces la confundimos con la genitalidad, ¿no? O lo confundimos con el sexo, o lo confundimos, decía, con el género. Yo quisiera, como para entrar al compartimiento y ir viendo, y bueno, aquí lo maravilloso, bueno, sé que algunos son nuevos, ojalá y que no se espanten, algunos ya están en el camino y a lo mejor se atoran más o se desatoran, otros ya están más vividitos, más, y esos ya no hay pedo. Pero sobre todo yo les voy a compartir desde mi propia experiencia. Fíjense que eso es lo que a mí me ha salvado. Lo que ha salvado mi vida es ser otro compañero más. Yo estoy muy emocionado ahorita. Toda la semana me la pasé muy emocionado esperando el día de hoy. Ahorita decía el padrino, es que se pone uno nervioso. Esa es la sexualidad también, sentir. Es precioso. Cuando preparo esta parte de compartir con ustedes, me fui dando cuenta, compañeros, que eso es como un regalo de Dios. Alcohólicos Anónimos es muy respetuoso. Es muy respetuoso y sobre todo respeta mucho la sexualidad. Y dice Alcohólicos Anónimos, es un versito, si ustedes se acuerdan, es un versito que dice, en cuanto a lo sexual, todos tenemos problemas sexuales. Y eso lo respetamos, ¿no? Y todos tenemos ese tipo de situaciones, sobre todo pues cuando venimos de una cultura, compañeros, una cultura muy dura, una cultura que se hace hasta cruel. Y no nada más para las mujeres, también para los hombres. No nada más para los heterosexuales, también para los bisexuales y también para los homosexuales. O sea, es una cultura muy fuerte, muy rígida, a donde crecimos, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí, crecimos ante una serie de tabús. El sexo la sexualidad era un tabú terrible de cargar, ¿no? No se podía hablar, por ejemplo, en la casa de nosotros, yo vengo de una familia muy conservadora en esas cosas, compañeros. Entonces, dentro del tabú de las cosas,
pues no se hablan las cosas por su nombre y se ve cómo hay una distorsión, cómo la gente se sonroja, todavía existe estas situaciones. Entonces yo vengo de una familia donde por tanta ignorancia pues se hacen muchos mitos y se hacen muchas creencias, y venimos los alcohólicos, los drogadictos, que tenemos un problema en el cerebro porque somos un poquito enfermos mentales. Entonces nosotros distorsionamos mucho las cosas. Hasta el día de hoy muchos hasta a lo mejor confundimos un abrazo, pensamos que ya quiere alguien con nosotros, alguien que nos cierre el ojo, ¿verdad? Decimos, ¿qué querrá? Ya, de seguro ya encontré el amor de la vida. Cuando tenemos tantas carencias, tantas limitaciones, tanto sufrimiento, y cuando cargamos tanto con el estigma de adictos, que no merecemos nada, y como no merecemos nada, dejamos que se nos haga todo. Fíjense que eso es muy canijo. O sea, ¿cómo cedemos, no? ¿Cuántas veces yo cedía y hacía cosas que no me gustaban? Hacía cosas que me hacían sentir mal, pero que las hacía para conseguir sustancia, para conseguir dinero, para conseguir donde quedarme, que me diera chance de echarme un baño. O sea, todo esto que ya vivimos la gran mayoría. Entonces crecemos en una cultura a donde se estigmatizan las cosas, a donde se vive con dureza, una cultura a donde la mujer aparentemente sale muy jodida, aparentemente, también el hombre. O sea, ¿por qué hay tanta eyaculación precoz? ¿Por qué hay tantos complejos de pene pequeño? ¿Por qué hay tantas infidelidades? ¿Por qué algunas veces su pareja ni siquiera ha conocido lo que es un orgasmo? ¿No? Sus esposas, compañeros. Y eso no es fácil enfrentarlo, y en la recuperación cuesta. Hay muchos que se han ido a beber porque ya no tienen erecciones, compañeros, ¿no? Hay muchos que se sienten menos, y los complejos. Entonces, cuando vemos todo esto en un proceso de recuperación, porque aquí el objetivo primordial lo acabamos de escuchar. El objetivo primordial es que somos hombres y mujeres que hoy estamos luchando por mantenernos sobrios y ayudar al otro a alcanzar el estado de sobriedad. No a mantenernos abstemios nada más, que ese es como un paso muy importante. Mantener la sobriedad, ir en la búsqueda de esa perla preciosa de la sobriedad, cuesta mucho trabajo. Y una de las cosas que cuesta trabajo en la recuperación es ir rompiendo con las ataduras sexuales, es ir rompiendo con todos los complejos, inclusive el complejo de Edipo e inclusive el complejo de Electra, que ahorita lo vamos a desarrollar un poquito, para irnos quitando tantas culpas. Porque saben, compañeros, uno puede dejar de beber por la gracia de Dios, es cierto. Uno puede no consumir hoy, puede empezar a entender, las compañeras codependientes, alanonas, empiezan a entender que tú no vas a cambiar a tu enfermo de ninguna manera, que la única que puede cambiar eres tú si quieres, ¿no? Y en esas relaciones enfermizas, pues uno se pierde mucho. Pero sí, lo que uno tiene que darse como cuenta, con claridad, es que necesitamos un crecimiento, compañeros. Y que una parte con la que hay que aprender a crecer es precisamente con la orientación que tenemos. Alcohólicos Anónimos nunca le ha cerrado la puerta a ninguna persona. Los grupos de hora y media llevan 37 años, Grupo Azteca, ¿no? Y siempre reciben a todos. O sea, ¿por qué? Porque esta es una comunidad a donde no nos importa ni la orientación sexual. Algunos nos mueve las orientaciones sexuales y nos ponen de la repatada porque traemos una serie de complejos y una serie de resentimientos hacia las cuestiones, a veces hasta nuestros propios padres. Entonces, como crecemos en este ambiente, a donde, por ejemplo, el valor de la mujer durante siglos, compañeros, durante siglos, el valor de una mujer estaba rondando en eso que se llama virginidad, que ahora las chavas de la secundaria les da risa. Las chavas de la primaria, de sexto de primaria, la secundaria, las chavas dicen, ay, ¿a poco eres virgen? Ja, ja, ja. A mí me ha tocado escuchar a las chamacas hoy, porque ha cambiado el concepto, pero se ha degradado muchas cosas también. Los riesgos del no acompañamiento sano
nos provocan mayor enfermedad todavía y mayor locura. La gente cuando no abrimos claramente nuestros historiales, cuando no abrimos claramente nuestra verdad y empezamos a guardar cosas de nuestra vida, corremos el riesgo, compañeros, de no crecer, y corremos el riesgo terrible de estarnos dañando o estarme dañando. Entonces se viene en una cultura de este tipo. La mujer, su valor es la virginidad, que no tenga relaciones sexuales. ¿Cuánto sufrimiento? Digo, en otros países no podría ser así, pero en el nuestro sí. ¿Cuánto sufrimiento? ¿Cuántas niñas? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas compañeras no han tenido que cargar con el sufrimiento de haber perdido la virginidad? A lo mejor porque fueron víctimas de un abuso sexual de la propia familia. Acuérdense que el 90% de los abusos sexuales son intrafamiliares. El tío, el hermano, el primo y los mismos papás, los abuelos. O sea, y cuando una niña, cuando una mujer crece con la idea de que ya no vale la pena, de que ya no es virgen, de que es una persona como si se devaluara, fíjense qué tristeza. Entonces a esas mujeres se les ve de una manera pues muy de mucha discriminación, se les piensa que son pues de lo peor, ¿no? Entonces ya no vales la pena, fíjense qué cañón. Si perdiste la virginidad, ya no valías la pena. Eso era un mensaje continuo, era un mensaje constante que se hizo una mella terrible. Y entonces la mujer, para poder experimentar su sexualidad con su genitalidad, tenía que ser hasta el momento de llegar a casarse. Y si ya no era virgen, pues te corría el riesgo, ¿no?, de que ya no se casara. Y cuando se junta con un macho, no con un hombre, los machos, hay un chorro de machos, cuidadito, con un hombre pues es diferente, ¿no? AA hace hombres, no machos, ¿no? Cuando se junta con un macho que cree que ella, si no es virgen, ya no vale la pena, empiezan unos pleitos cabrones. Y muchos venimos de familias así, a donde el papá se atrevía a gritarle a la mamá que era una piruja, que era una vieja hija de la fregada, que le hizo el favor, hijo de su pelona madre. Imagínense nada más qué locura, te hice el favor. Fíjense, qué absurdo, cuánto sufrimiento tendrá este pobre hombre que pondrá su valor también en sus genitales, ¿no? Y es una lucha muy fuerte, y más si la mujer ya tuvo un hijo anteriormente. Todavía hasta el día de hoy se carga con tanta miseria, compañeros, y eso pensamos que es la voluntad de Dios. No, eso no puede ser la voluntad de Dios. O sea, Dios no quiere el sufrimiento de una mujer, ni mucho menos que sea como de segundo término. Ustedes, las mujeres, son los seres más maravillosos que Dios puso en el mundo. Ustedes, las mujeres, son excepcionales. Ustedes, las mujeres, tienen una capacidad de potencia increíble. Ustedes, las mujeres, tienen un don maravilloso de fortaleza, de resistencia física. Son increíbles, son maravillosas mujeres, benditas mujeres, benditas y hermosas, porque ustedes son seres humanos maravillosos, dadores de la vida, creadoras, fíjense nada más. Qué maravilla. Pero la mente enferma piensa que vale nada más porque si es virgen o no es virgen. Fíjense qué absurdo, qué contradicción contra el elemento de la creación que es Dios. Entonces, ¿cuántos venimos de mamás que el papá le gritaba, ¿no?, cuando se ponía loco o llegaba alcoholizado, neurotizado, enfurecido, y empezaba a reclamarle: ay, que ella ya se te olvidó cuando me casé contigo, ni siquiera eras virgen, hija de tu quién sabe qué, con cuántos te habrás acostado? O sea, toda esa locura no solo es sufrimiento para la mujer, hay que estar bien loco, cabrón, para poder pensar de esa manera. O sea, también, o sea, ¿cuánta enfermedad traerá ese pobre hombre? Fíjense qué enfermedad traerá ese pobre hombre que cree que es merecedor, que es como el conquistador, que es el que debe de penetrar, que es el que debe de coitear, cuando el pobre cabrón a lo mejor ni se tiene erección. O sea, cuánto sufrimiento.
cuánto reclamo, pero no es el enojo a la pareja, no, es el enojo a su propia madre. Ay, caray, eso está más cabrón. Sí, o sea, muchos hombres traemos un complejo que se llama complejo de Edipo no resuelto. Y ese complejo de Edipo, en una etapa de nuestra vida, compañeros hombres, en una etapa de nuestra vida, nos tuvimos que enamorar de nuestra mamá. Y era sano. No se pongan locos. Bueno, locos ya están, güey. O sea, en una etapa de nuestra vida nos tocó en el desarrollo humano. Las niñas, a cierta edad, se enamoraron de su papá. También. Y eso se llama complejo de Electra. El complejo de Edipo nos llevó a enamorarnos de nuestra madre. Edipo era un rey, ¿verdad?, que fue desterrado porque le habían pronosticado de que ese cuate iba a acabar con su mamá, iba a matar a su padre. Y este cuate se fue al desierto y empezó a hacer toda una vida muy productiva, muy próspera, y en un momento mató a su padre y se enamoró de su mamá. Por eso se llama complejo de Edipo, es de la cultura griega. Por eso los niños, fíjense, hay que tener mucho cuidado. La ignorancia ha sido nuestro gran enemigo y seguirá siendo mientras sigamos cruzándonos de brazos y dejando que pase el tiempo sin hacer un servicio por los demás. Entonces, Edipo, ese complejo con el que todos los hombres tuvimos que vivirlo, esa situación de enamoramiento a nuestra madre, de ver que era la mujer más hermosa, no era un enamoramiento genital, no, era un enamoramiento integral. Era mente, era emociones, era cuerpo, era el alma, era sentimientos. Y esa mujer era la más importante. Por eso a un niño de 6, 5 años, desde los 3 a los 6 años, le pueden preguntar: ¿quién es la mujer más hermosa del mundo? Y va a decir: mi mamá. A la niña le dicen: oye, mijita, ¿quién es el hombre más guapo del mundo? Mi papá. Aunque estés jodido, compa, hay alguien que te vio con buenos ojos, ¿no? Fíjense que eso es curioso. Ese complejo de Electra nos sirve mucho. Se da después de que viene un tiempo. Nosotros los seres humanos pasamos por diferentes momentos. Una fase que, según el doctor Freud, el Freud era uno. AA tiene muchísimo del psicoanálisis, acuérdense. La parte estructural yoica es psicoanalítica. Freud comprobó, ¿verdad?, con sus teorías, que la fase oral es la boca, el placer, la vida, se controla todo, es la primera fase de nuestra vida. La segunda fase es la fase anal, que lo hacemos el control de las esfínteres. Fíjense que es muy importante, o los esfínteres, no hay problema, queremos el control. Y la parte fálica es la parte que nos lleva a esa identidad, es importante. Pero ¿qué pasa cuando muchos estábamos en el complejo de Edipo? ¿Qué pasaba cuando nosotros estábamos en el complejo de Electra? Que a lo mejor teníamos una mamá muy demandante, o teníamos una mamá que tenía que tener otro hijo. Imagínense nada más, el complejo de Electra empieza a los 3 años, cuando la mamá ya tiene otro hijo. Es bien duro, ¿no? Más los que venimos de familias tan numerosas. Nosotros somos 11 hijos. Imagínense nada, pobre de mi mamá, ¿cómo no iba a estar la mujer así, no? 11 hijos, cabrón, o sea, dices, bueno, pues qué, pero era la cultura, ¿no? Además no se podía usar anticonceptivos, ¿no? Además, cuidadito, y descubrían a una mujer de aquella generación, o de aquellas generaciones todavía, usando un anticonceptivo. La misma iglesia, con todo respeto, qué terrible condena, ¿no? Excomunión, existió la excomunión para quien usara anticonceptivos. Qué caso tan errados. No cabe duda que a veces el poder engaña. Recuerde que nosotros nos movemos con 3 grandes poderes: el poder económico, el poder sexual y el poder del abuso. Y el mundo se ha movido así, compañeros, querramos o no querramos, la historia nos lo ha marcado. Entonces, cuando vivimos ese complejo de Electra, que las niñas se enamoran de su papá y que de pronto ven la foto en la sala, los que le sacaron foto cuando se casaron, los que se casaron y le sacaron foto, ¿verdad? Y ven a su mamá y dice: mira, yo me casé con tu papá, y la niña dice: no, él es mío.
Y luego muchos se quedaron en ese complejo y por eso piensan que todos los hombres son suyos. Y dice que cabrón, de ahí vienen los complejos, los traumas, ¿no? Trauma es fractura, ¿no? Es cabrón, o sea, después piensan que todos los hombres son su papá, hijo de la... O sea, cuando hay una fractura sexual, cuando hay una fractura a ese nivel del complejo de Electra, del complejo del Edipo, no lo resolvimos, nos tocó una mamá depresiva, pues no estamos exentos y no estamos juzgando a las mamás que les tocó eso, ni madres. O sea, estamos hablando de esa realidad de la cual nos ha costado mucho trabajo salir. Porque cuando crecimos con un Edipo no resuelto o un complejo de Electra no resuelto, tenemos una serie de dependencias hacia las demás personas de manera tan enfermiza que no podemos ser felices, que tenemos chispazos nada más como de esperanzas y de felicidad. Cuando vemos una persona y decimos, es que este es el amor de mi vida y me cae de madre que nos pase, y lo juramos y lo vivimos, y después nos quedamos sufriendo. Esa es una característica del ejemplo del complejo de Edipo, el complejo de Electra. ¿Saben cuál es la característica? Una atracción fatal, pero fatal. O sea, es una atracción desmedida, que ves a aquella persona que piensas que está de lo mejor, cabrón. Fíjense que son las 3 características. Aprenda, si alguien la está viviendo, trabájela, porque sí es cierto, o sea, es una locura. Cuando nos quedamos nosotros en ese complejo de Edipo, que no lo resolvimos, o ese complejo de Electra, empezamos a presentar síntomas enfermizos, relaciones enfermizas, relaciones muy destructivas, madreadoras, dice mi padrino Miguel, ¿no? Aquí está mi padrino Miguel. ¿Dónde está mi padrino? Ahí está mi padrino Miguel. Relaciones, cualquier cosa que diga mal se lo reclaman a él. Pero relaciones madreadoras, y es cierto. O sea, empieza una atracción fatal, una atracción desmedida, acompañado de una serie de fantasías equívocas, dicen los analistas, ¿no? Ves en esa persona que es el mejor ser humano, le ves los ojos, ¿no has visto ojos más hermosos que los de Aguas, los de Jessica? Ya hasta se están enfermando, no se van a suicidar, compas, ¿no? Imagínense nada más, ves que o sea, es una atracción fatal. Pero de veras, fatal, dejas de dormir, quieres bajar de peso, te quieres ver guapa, te quieres ver guapo, hasta te lavas los dientes, cosas raras, cabrón, ¿no? Una atracción que supera, decía el doctor Freud, que en esas atracciones fatales hasta las glándulas salivales se estimulaban. ¿A alguien le ha pasado algo así? No lo digan. Que ves a alguien y que aparece, dice el doctor Freud, fíjense que eso es muy curioso, dice que aparece en esa atracción fatal, existe así como un antojo. Y no somos caníbales, güey, O sea, pero existe como un antojo de la persona, se te antoja la persona. Y no se te antojan los genitales, se te antoja todo, o toda. Esa atracción fatal, cuando nosotros perdemos de vista algo que se llama realidad, eso se vuelve en un trastorno loco. Porque dejamos de pensar en todo y en la única persona que piensa las 24 horas del día es en esa persona. Las 24, hasta sueñas. A mí me ha pasado, hasta soñaba. Y decía yo, no quiero despertar. La atracción fatal. ¿Qué pasa después de esa atracción fatal cuando hay estos complejos no resueltos? Surge un paso número 2 muy cañón. Se logra la conquista. Y se puede dejar todo, Se puede dejar marido, se puede dejar esposa, se puede dejar hijos. Bueno, los anexos los dejan muchos y se van con la tronada, ¿no? Los cabrones compas, ¿no? Dejamos todo, hijo, eso. Todo. Y viene, después de esta atracción fatal, viene una pasión. Ayer vieron el tema, en esos días vieron Amor o Pasión, ¿no? Que estuvo muy bueno, me dicen. Ya entendieron lo que es la pasión, que es el impulso supremo en donde el hombre puede actuar, o la mujer. Y viene una pasión, pero una pasión loca, Una pasión de verdad desbordante, cara.
El eros y el tánatos, diría el Freud. ¿Qué es el eros? O sea, toda la parte erótica. Te gusta hasta sus punes, carajo. O sea, de verano, en esa pasión así, pero pasión. O sea, no fregaderas, Los que son normales que están aquí no entienden esto. Es que es intensísima la pasión. Los que se están reflejando van bien, cabrón. O sea, van bien. O sea, es una pasión desbordada. Una pasión así de verdad. O sea, de veras, de mordida, nalgada, pellizco y todo lo que se pueda. O sea, es una pasión. Bueno, hasta se le besan los pies. Aunque traigan hongos, compas. Es una pasión así, una entrega. Pero viene la parte final. Ya se la imaginan. Ya lo hemos vivido, o sea, ¿para qué le hacemos? La tercera parte, que es un odio desmedido, cabrón. Ese es un complejo de Edipo, un complejo de Electra no resuelto. ¡Odio! ¿Qué me ves? Y luego imagínate si en esa locura te casaste con alguien que te diga, porque en la pasión fatal se casan, En la pasión fatal se ponen sus departamentos, compas. En la pasión fatal tienen hasta hijos, hijo de la madre. ¿Qué está pasando por ahí arriba? Ay, en la madre. Entonces, fíjense, en esa atracción fatal pueden pasar mil cosas, porque uno está tan desubicado emocionalmente en esa pasión desmedida, está uno tan desubicado que uno cree que esta o este va a ser el hombre o la mujer de tu vida. Y luego si eres adolescente, y ni modo, cuando reaccionas, viene el odio desmedido. ¿Y cuáles son las características del odio desmedido? La celotipia. Los celos son muy bonitos, y felicidades quien tenga celos. Felicidades. Porque los celos te hacen crecer. Los celos te hacen aterrizarte, pero la celotipia es una característica enfermiza a donde me creo el dueño y el poseedor de otra persona. Y en esas características del odio fatal viene una de chantajes, compañeros. Si me dejas, me mato. Te quito a mis hijos. Y hay mujeres que se vuelven culeritas, De veras, con todo respeto, aquí no ha de haber, pero se llevan a los hijos, te lo esconden, te demandan, te ponen la pensión, te sacan hasta lo que no te imaginas, güey. O sea, ya lo han vivido, padrinos, entonces regalémoselo a los nuevos, para que no se den en la mal los locos, ¿no? Eso de la sexualidad se vuelve una locura. Porque empezamos a jugar con los sentimientos y empezamos a heredar, en ese odio desmedido, empezamos a heredar el resentimiento al hijo, a la hija, y les damos en la madre. ¿Qué me ves? ¿Te pareces tanto a tu papá? Igualita que toda la raza de tu madre. Mira nada más. ¿Eso qué es? Un trauma no superado. De veras. Y no vas a ver a tus hijos. Y sobre mi cadáver. Y si nos tocan suegras tronadas, suegros tronados, cuñados tronados, se hace una verdadera revolución. Y hay un sufrimiento terrible. Porque hay daño emocional. Porque nos dañamos, nos fracturamos. Porque en esas relaciones enfermizas viene la venganza. Ahora no le doy dinero. A ver que se chingue. Ahí están tus papás, ¿no? Pues se quieren echar la mano. Y entonces los hombres y las mujeres nos volvemos cínicos. Más si le metes unos 10 litros de alcohol, no, pues ya se chingó el asunto. Más unas 20 piedras. Hijo de la madre. Oigan, qué bueno que ya estamos vivos, cabrón. O sea, entonces, toda esta locura que aparece en esa relación enfermiza, aquello que en un momento fue ternura,
aquello que en un momento despertaba en nosotros o despertó en mí esa sensación de estar vivo, después se vuelve en una conducta que se llama conducta adictiva sexual. ¿Cuál es la conducta adictiva sexual? Empezar a ver a la pareja con la que estoy dañado en cualquier otra persona. Y ahí vienen nuestros lenguajes, nuestro lenguaje de la conducta adictiva sexual, de la sexualidad. Es que ni siquiera decimos mujeres, todas las viejas son iguales. Y sí, fíjate que sí, siempre escoges la mismita, igual de pendeja, igual de cabrona, igual de poca madre, siempre. Es que todos los cabrones son iguales. Compañeros, ya no creo en los hombres, dicen muchas, ¿no? Porque todos son iguales. Sí, el molde no lo has roto hasta que no hagas un inventario profundo de ti misma. ¡Ay, qué maravilloso! Benditos alcohólicos. Maravillosos los cabrones alcohólicos. Chulos los hijos de la chingada. Claro que sí. Porque encontraron una técnica maravillosa para trascender. Sí, porque hay que marcar, todas esas cosas nos pasan. Y nos quedamos de veras en fijaciones no resueltas. Nos quedamos en crisis masturbatorias cañonas, pero con un sufrimiento espantoso, porque no nos sabemos ni masturbar, con todo respeto. Hay lugares donde dan cursos, compas. No, neta que sí. De veras. De veras, la Riesenfeld está igual de tronada que nosotros. No es alcohólica ni drogadicta, ¿no? Pero Riesenfeld da cursos. Porque ¿saben qué es lo primero que hay que superar para empezar a crecer? El miedo a sentir. El miedo a uno mismo. Porque nos dijeron que si sentíamos era malo. Que si una mujer tenía deseos era una piruja. Que si una mujer decía, se me antoja ese cabrón, esta vieja sí está tronada, compañero. Que si una mujer tenía deseos de un beso, de un abrazo, era alguien perversa. Y por eso las castramos a nuestras madres. Y más si es nuestra madre. Por eso los pinches chamacos, cuando nuestros padres se llegan a morir y nuestra madre nos dice, es que me quiero casar de nuevo, te dan unas crisis, güey. Pero locos, nos ponemos locos. Porque divinizamos a nuestra mamá y le quitamos que ella es un ser humano que siente, que desea, que tiene necesidades básicas de amor, de ternura, de cariño. Y más si a esa mamá le tocó un cavernícola que la golpeaba, que la humillaba, que la violaba, que la traía en chinga, que le daba hijos y hijos, y que la parte de todo todavía le ponía los cuernos y todavía le llevaba hijos que no eran suyos, y a mí me daba un chingo de coraje. O sea, y esa mujer se queda castrada porque no tiene derecho a sentir, porque no tiene derecho a amar, porque no tiene derecho a soñar. ¿Y qué pasa si esa mujer se atreve a dar el paso a la libertad? No la entendemos. Nuestra cultura es cabrona para con ustedes, mujeres bonitas y hermosas, benditas mujeres. Es cabrona porque nosotros no queremos que ustedes sientan, porque los hombres creemos que somos los únicos que tenemos derecho a sentir, que somos los únicos que tenemos derecho a desear, que somos los únicos que tenemos derecho a coitear. No hacer el amor, eso está muy lejos de muchos cabrones todavía. No, de veras. Hacer el amor va a ser un acto divino. Fíjense qué pendejada estoy diciendo, Pero de veras, un acto divino quiere decir un acto generoso, donde la voluntad, el amor, la entrega se abre para ser uno solo. Fíjense qué maravilla. Y no estar pensando, ay, ¿a qué hora se baja este güey? Con todo el cariño se los digo, O estar pensando, ¿con quién estaría esta hija de su quién sabe quién? O sea, cuánto sufrimiento para el hombre,
porque venimos cargando con esa bola de ignorancias y creencias y mitos. Y empieza la locura, y más los alcohólicos y los drogadictos que empiezan a preguntarle a sus parejas: ¿y cómo te lo hacía? Hijo de... ¡cuánta enfermedad! ¿Lo hacía mejor que yo? ¡Oh! Es humillante, tanto para ustedes las mujeres como para el hombre, porque duele, porque hay dolor, porque hay frustración, porque hay tristeza. Porque imagínate que sientes que no le das al ancho a la vida en eso, porque muchos crecimos desde pequeñitos con la idea de que tener novia, tener novio, era tener sexo, era coitear, era coito. Hijo, qué difícil enfrentarse con eso. Y luego nosotros los enfermos alcohólicos y drogadictos que traemos así un radar loco, que todo lo malo nos tragamos. Sí, que todas las cosas que escuchamos cuando éramos morritos, lo que dijeron, esos abusos con que venimos cargando, que determinan nuestra existencia humana, esas situaciones tan tristes, tan solitarias, a donde cómo crecimos muchos, cabrón, como verdaderos cavernícolas. O sea, nadie te dijo que ibas a desarrollarte, nadie te dijo que ibas a transformarte. No había esa orientación, no había ese acompañamiento, y entonces había mucho miedo para con Dios. Imagínate cuando empezamos a descubrir la masturbación, ese miedo ante Dios que te va a castigar, se te va a secar la mano, te va a salir un pelo, te va a hacer pobrecito. Por eso eres el eyaculador precoz, porque no te entendiste, no te descubriste, no te conquistaste, no te sentiste. Y eso provocó grandes frustraciones, y las sustancias vinieron a engañarnos. Es que alcoholizado se hace mejor. Y cuando nos dimos cuenta, atrapados en un verdadero laberinto de tristeza, de frustración, de soledad, de desolación. Y las mujeres, ¿no? Muchos crecimos con la idea de que las mujeres no se masturban. Pues también se masturban. Porque somos seres humanos. Porque la masturbación es el método natural que Dios infundió en nuestra naturaleza para podernos autodescubrir, pero nos lo vendieron a costa de sufrimiento, a costa de maldad. Fíjense, qué terribles cosas. La ignorancia ha sido la mejor manera de manipular a cualquier ser humano. Entonces, cuando crecemos en este laberinto loco, AA propone un camino maravilloso. Y el camino maravilloso que propone AA se llama inventario. Cuarto paso. Como lo hagan, si en la hacienda, sin hacienda, con el padrino, sin padrino, como se les dé su chingada gana. Pero con honestidad. Cuando uno empieza a enfrentar, cuando yo pude encarar mis defectos, que venían o provenían de la cuestión sexual, compañeros, tuve que empezar a romper con mitos y con creencias equivocadas de mí mismo. Tuve que darme cuenta, compañeros, que no era fácil encarar esa parte de la sexualidad distorsionada, que en lugar de volverse un gozo, se volvía en un momento locura y después se volvía en sufrimiento. Porque así es como se disfraza la parte enferma. Una característica de una sexualidad distorsionada, de una sexualidad enfermiza, es que se da de así como una parte de perder el control. Y cuando reaccionaba con sentimiento de culpa, mirándome al espejo, mentándome la madre, diciendo que era un desgraciado, hijo de la refregada, absurdo, sucio, o sea, toda una sarta de cosas, de decretos equivocados de mi personalidad. Entonces el programa lo que hace, es muy importante entrarle a esto, compás. A mí se me hace vital entrarle a que el proceso de la recuperación sí tenemos que tomar en cuenta la sexualidad, aunque nos cueste mucho trabajo. Y si te mueve, no apadrines, güey. Si tu ahijado te empieza a mover cuando empiezas a contarte tus cosas a nivel sexual, te pone loco, sé honesto, cabrón. Y dile, ¿sabes qué, ahijado? No puedo con esto.
porque es una cosa muy sagrada. Porque si yo estoy igual de tronado que el ahijado y no he resuelto la misma bronca con el ahijado o la ahijada, voy a acabar apadrinándolo en la cama. Y eso nos duele más. Nos duele más. Por eso la seriedad, la transparencia en el trabajo de la recuperación de la sexualidad tiene que estar acompañado con compañeros que tengan ese gran anhelo del servicio para ayudar a liberar. Porque yo crecí con la idea, compañeros, un mito terrible, que yo había sido el culpable de un abuso que viví de niño. Y me sentía sucio, me sentía indeseable, me sentía el ser más asqueroso del mundo, cabrón. Y cuando llega ese inventario maravilloso del cuarto paso y ese quinto paso de poder encarar mis verdades ante Dios y ante otro ser humano, ¿saben qué vino a mi vida? Con una palabra. ¿Y saben cuál fue la palabra maravillosa? No estás sucio, te ensuciaron. Un niño no puede ser culpable. Y llevarte a recoger a ese niño al cual habitué a vivir de esa manera, confundido en el sentimiento y en la emoción, compañeros, eso es muy doloroso. Porque yo crecí con la idea de que eso era la sexualidad, abuso. Que la sexualidad era, utilízame, haz de mí lo que quieras, cabrón, pero no me dejes, chingado. Yo pensaba que la sexualidad era hacer actos aberrantes, como dice el programa. Y así decía, bueno, pues esto es. Pero el pago de esa sexualidad vivida de esta manera era la culpa miserable, la soledad cabrona, y el tener que pagar para que alguien te dé un beso, para que alguien esté contigo, para que alguien te diga, me interesas. Si sexualidad no es hablar de cosas fáciles, es entrarle a la recuperación, es entrarle a darse cuenta que se necesita mucho de Dios, la sexualidad y Dios, porque Dios no nos dio una sexualidad equivocada, Dios nos dio una identidad para vivir bien, para vivir en paz, porque no es nada agradable estar con alguien a quien no amas, cabrón, alguien que ya no te inspira ni respeto, cabrón. Bueno, es más, ni odio, chino. No es agradable vivir con alguien que te utiliza, que te avienta, que te explota. No es agradable estar estirando la mano para que te dé alguien un abrazo, porque eso no es digno a los ojos de Dios. Seguimos con la segunda parte, van a ser la séptima porque están muy necesitados. Reflexiona, no te pongas loco, papi. Por favor, compañeros, modicen con la séptima. Compas, le seguimos. Una de las partes que regala mucho el poder hacer un inventario desde la forma como Alcohólicos Anónimos nos propone, y esto se los digo, compas, porque a veces, fíjense que yo me quedé muchos años, de veras, no años, muchos años, yo me quedé en el síntoma de la enfermedad. Y eso se vuelve muy doloroso. Se vuelve doloroso porque yo no quería abrir estas cosas. Porque la primer característica de una sexualidad enfermiza es el autoengaño. Y el autoengaño ante la sexualidad se llama pena. Me da vergüenza. ¿Cómo creen que yo les voy a compartir esto, cabrón? Entonces, cuando tengo esa oportunidad de encarar mis defectos a este nivel sexual, tuve que empezar a darme cuenta de una cosa importante, que yo tenía que usar la sustancia
para poder desarrollar mi sexualidad. Salud, madrina. Eso es bueno. No voy a decir salud aquí y provecho allá. Jamás. Salud y salud para siempre. Entonces, fíjense, algo muy cabrón que me pasó era eso, o sea, vivir muchos años yendo al grupo y hablando mucho del síntoma de la adicción. ¿Por qué los meto a esta parte? ¿Por qué quiero compartirles esta parte? Porque mientras haya una sexualidad distorsionada, va a haber una conducta adictiva. Así lo puedo experimentar. Entonces me empecé a llevar años ocupándome en no consumir, en no consumir, y en no consumir, y en no consumir. Y se empiezan a pasar los años, Pero yo seguía viviendo de la misma manera, sin consumo. Seguía haciendo cosas de la misma manera, también en la parte sexual. Cuando enfrento este trabajo del cuarto paso, del quinto paso, pude darme cuenta, compañeros, que no me conocía. Que no me conocía o que no quería conocer lo que había de mí. Que me aterraba, que me provocaba repulsión. Yo respeto mucho como cada quien haga su experiencia. A mí me tocó hacerla del Grupo Centro, que es a donde yo milito, aquí en San Pablo, y la fui a hacer a la hacienda. Me tocó así. La bronca fue no irla a hacer. La bronca es lo que hay que hacer después. Y lo que hay que hacer después es empezarse a desatorar. Empezarse a bajar cosas que yo me cargué. Yo me cargué muchos años, dolorosamente. Losas, como le decimos aquí en el programa, de culpa, de asco, de vergüenza, de sufrimiento, de verdadera ignorancia. Cuando empiezo a encarar esa parte de mí en el quinto paso y me doy la oportunidad de salir del miedo, porque el miedo es el que atrapa. El miedo, no sabe uno ni a qué se tiene miedo, pero hay miedo. El miedo atrapa mucho. Cuando empiezo a romper con esos miedos de hablar, de decirle a las cosas por su nombre, de empezar a experimentar dentro de mí que lo que yo estaba buscando no era acostarme con alguien, que lo que yo estaba buscando era sentir comprensión, sentir amor, sentir ternura, sentir respeto, cabrón. Cuando empiezo a enfrentar esas cosas reales de mi vida, tengo que darme a la tarea constante, compañeros, de empezar a leer más acerca del programa. Otra de las cosas, apadrinarme más, porque allí estaban todos esos complejos, ese complejo de Edipo, ese complejo de Electra, esos complejos yo los viví también, y los vivía y me había quedado fijado, y había hecho de mi vida una parte miserable, de no poderme entregar ni a mi ministerio, fíjense, ni poderme entregar a mi ministerio y llevar doble vida, compañeros, y eso es bien doloroso. Es como tener tu mujer y andar de hijo de la patada. Si llegas y le das un beso cuando besaste a otra, ¿no? O a otro, depende de lo que les guste, ¿no? Pues hay libertad. La bronca no es la orientación sexual, que de dicho está, hay que quitarle la idea de que preferencia. No, clínicamente no se llama preferencia, se llama orientación, que es una forma de descubrir un estilo de vida y punto. El problema es cómo vives tu orientación, de qué manera disfrutas tu orientación, cómo te conoces en tu orientación, hacia dónde caminas con tu orientación. Salir del machismo cuesta mucho trabajo, salir del machismo, porque el sinónimo de machismo es poderoso. Un macho es aquel que grita, que golpea, que hay violencia, que manda, que es infiel, que engaña, que manipula, y todavía el cabrón piensa que tiene derechos y piensa que tiene la razón y humilla y ultraja, como están las agachonas, ¿verdad?
que espero, pues aquí ya no, ya están superadas, ustedes, mujeres benditas, que te engañan, que te ultrajan, y todavía se inventa uno cuentos diciendo, pero me quedo contigo por mis hijos. ¿Qué chinga le vas a dar a tus hijos? ¿Qué daño se le hace a los hijos? A veces los hijos no nos enojamos. Yo les puedo confesar, neta, compás, yo no estaba enojado con mi mamá, con mi papá, porque hubiera tenido otros hijos, otras parejas. Estaba enojado más con mi mamá por haberlo permitido, chingados. Es bueno, ¿qué le pasa? ¿Qué tanta necesidad? Yo la juzgué grueso, porque no conocía yo su historia, porque no había entrado a ver quién era. Una mujer que creía que solo valía por su virginidad, mi madre. Imagínense qué doloroso, y que eso nos lo transmitió a todos, ¿no? Y se lo transmiten. Los machos no nacen, los hacen las mujeres muchas veces, ¿eh? Nos hacen inútiles, cabrón. Ni los calzones recogemos, hijo de eso, ni los calcetines, hijo de la chingada. Porque así nos van creando, porque fue una cultura heredada de muchos años de preparar a la mujer para ser mamá, para ser esposa, porque era el único valor que iba a tener en su historia. Fíjense qué doloroso. A muchas mujeres así las fueron preparando. Tú vas a tener casa, tú vas a tener marido, vas a tener hijos y perritos, ¿no? Una mascota, cabrón. Vas a lavar y a planchar. Y hasta todavía nuestras culturas son así. Nosotros tenemos una casa en Huajuapan de León, en Oaxaca, y todavía se cree de esa manera, que las mujeres no sirven más que para la casa, para los hijos, y tus deseos, y tus ilusiones, y tus ganas de salir adelante, y tu esperanza, y las ganas de ser tú misma, ¿dónde quedan? Aplastados con una ideología que daña. ¿Eso no es Dios? Disculpen, pero eso no es Dios. Eso no viene de Dios. Dañar a una mujer, manipularla, ultrajarla, eso no viene de Dios. Con esa estúpida pendejada de decir, es tu cruz y ni modo, eso no viene de Dios. Eso viene de una ideología enferma, compañeros. O sea, las mujeres, hombres, tenemos que enfrentar esas verdades de nuestra historia. Por eso nuestro modelo y nuestro prototipo es buscar a alguien que se parezca a nuestros padres. ¡Qué cañón, eh! La mayoría acabamos casando, bueno, ustedes acaban casando, ya no me casé, cabrón, gracias a Dios. Pero acaban casándose con alguien que se parece a tu mamá. ¡En la madre! Y entre más enfermo estés con tu mamá, más se va a parecer tu pareja a tu mamá. Y entre más enfermo estés con tu papá, más se va a parecer, porque quieres resolver algo que está en el inconsciente. Por eso el trabajo de aquí en nuestra recuperación, compañeros, es un trabajo arduo, serio, profundo, disciplinado, chingado. Y que empieza con el reconocer. Qué difícil es reconocer. Qué difícil es para un alcohólico, drogadicto, neurótico y lo que sigue, reconocer, darse cuenta en dónde está. Por eso los pasos son el proceso para empezar a reconocer y tener la capacidad de poder decirle a Dios, ayúdame a salir de estas situaciones. El proceso de la recuperación para la sexualidad, compañeros, implica mucha responsabilidad, implica empezarse a dejar guiar. Cuando el padrino te dice, compañero, no, compañera, no, te estás engañando, güey. Va a ser lo mismo que la otra relación anterior. No. A veces nos enojamos. El padrino porque ya está viejo, ese güey ya ni siquiera se le antoja. O sea, empieza toda la serie de calamidades y de absurdos. Si te dicen no, es no. Porque no estamos preparados. Porque hay algunos que tenemos tanta carencia espiritual que inmediatamente cuando terminamos una relación estamos pero sedientos y nos hacemos otra. Hoy terminas con una persona y mañana estás con otra. Bueno, hay unos que el mismo día, cabrón, de plano. O sea, porque hay una situación de vacío, una necesidad de pertenencia, hay una necesidad de sentir ilusión de la vida, hay una gran necesidad de sentirse vivo, de sentirse real, que eso es lo que nos ha atrapado, o a mí me había atrapado mucho, y entonces no podía yo caminar. No podía yo caminar porque estaba yo así como encadenado a esa historia que no había podido enfrentar. Cuando veo que necesito trabajar conmigo, cuando veo que necesito quitarme todos los estigmas que me puse, porque hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sinónimo de alcohólica o drogadicta es sinónimo de fácil. Cálmate, cabrón. Y enfrentarse con esas cosas cuesta mucho trabajo, compañeros, ¿eh? Y a veces entre compañeros actuamos de esa manera. Alcohólico, drogadicto, sinónimo de que es fácil este cabrón. Somos vulnerables, sí somos más vulnerables, pero somos una comunidad que podemos ayudarnos, compás, a través de no permitir el silencio, porque nos hacemos a veces cómplices. Yo me daba cuenta que la cosa iba con algunos compañeros de la patada y decía yo, estos güeyes van a acabar mal, pero siempre decía yo, bueno, pues que la vivan. Se pueden evitar cosas, y algo que se puede evitar es el sufrimiento. El sufrimiento no nos va a servir. El dolor es el maestro que hace crecer a hombres y mujeres. Por eso el dolor de la verdad en la sexualidad es ver que necesitamos tener una sexualidad más creativa. ¿Qué es esto de sexualidad creativa, no? Empieza por conocerte. Empieza a sentir placer en tus deditos de tus pies. Cuando te bañes, acaríciate. Perdónate. No nada más los genitales dan placer. El órgano que más da placer es la piel. Por eso cuando alguien te abraza con respeto, con amor, cuando tú abrazas un bebé y lo acaricias, el chamaco se pone loco. Cuando tú abrazas a una pareja y le dices con tu actitud, te amo, fíjense que eso es lo que hace que crezcamos. La sexualidad creativa empieza por el autoconocerse uno mismo, el empezar a romper con aquellas cosas que me atrapan y que ya sé cuál es la consecuencia de lo que se va a vivir. Qué duro es romper con esas partes, pero sí se necesita, gracias Padre, sí se necesita, compañeros, en este proceso del Dios y la sexualidad, o la sexualidad y Dios, se necesita de una cosa importante: ser honesto conmigo mismo y romper el secreto, romper los secretos, romper los silencios, romper con aquello que pensábamos que si decimos algo de nuestra madre o algo de nuestro padre le estamos faltando el respeto. No es así, porque algunos venimos dañados de ellos. Algunos nos tocó escuchar a nuestros papás que tenían relaciones sexuales y crecimos aterrados con pensamientos enloquecedores, creyendo que estaban, ¿qué le estará pasando? Imagínense nada más. Y que no lo hicieron por malvados, no lo hicieron por querernos dar en la madre, no, lo hicieron porque así les tocó vivir. Y cuando uno empieza a asumir, cuando yo pude empezar a asumir esas cuestiones de mi vida y pude empezarlas a hablar, porque el enemigo más grande, les insisto, es quedarse callado. Por eso el apadrinamiento es importante, por eso el grupo es importante, por eso el proceso de la sexualidad unido con Dios es sentir amor, porque eso es la más grande de las ilusiones que tenemos, es lo que más necesitamos, sentir amor. Pero ¿cómo romper con la idea de que amor es sexar? ¿Cómo romper con la idea de que amar a alguien es llevárnosle a la cama o que nos lleven a la cama? Porque también los hombres somos encamables, compañeros. ¿Cómo romper con eso? ¿Saben cómo se rompe? A través de darse un tiempo para uno, de darme un tiempo para mí, de descubrir cuáles son mis debilidades, cuáles son mis flaquezas, y empezar a hacer ese proceso que AA nos propone a través de una corrección frecuente. Pero solos no se va a poder. Por eso, compañeros, esos temas que de veras son tan importantes, son temas que deben de ayudarnos, porque muchos nos encariñamos, nos envolvemos con una pareja y después terminamos los dos consumiendo. Nos ha pasado a muchos, compañeros, nos ha pasado a muchos que lo que teníamos a veces no era amor, era gratitud, y eso duele mucho, compañeros. Cuando te das cuenta que a la persona con la que vives no le amas, le estás agradecido o le estás agradecida, y la gratitud es diferente al amor. Cuando podemos vivir con alguien con quien de verdad le agradecemos que nos ha compartido la vida, le agradecemos inclusive que nos ha dado hijos, pero no le amamos. Es bien difícil superar eso, cabrón. Es bien difícil tomar una decisión.
Es bien difícil porque a mí me ha tocado acompañar a compañeras, compañeros que dicen, es que ya no siento ni madres, Valentín, ya no me inspira nada, o sea, de verdad, lo hago forzado, tengo sexo con mi pareja forzadamente, pero ya no siento ni madres, y me da pena decirle porque me sacó de la bronca, me ayudó, me mantuvo, me tiene, me dio carrera, pero no sé qué hacer con la vida. Entonces, hay que ser muy honesto con uno mismo, cabrón. Hay que ser bien honesto con uno mismo para no seguir engañando y no poder decir, es que te amo, cuando en realidad no hay amor, cuando en realidad hay dependencia o cuando en realidad solo hay gratitud. Y eso, discernirlo, viene de Dios con paz. Hay que entender que hay cosas que no va a hacer el ser humano, y menos en estas áreas tan llenas de confusiones y de laberintos oscuros. Me cae que no, solo lo va a hacer la gracia de un Dios amoroso. Porque por eso AA propone un Dios amoroso, no propone un Dios de infierno y la chingada, no, un Dios que te ama como eres, con tu orientación, con tu sensibilidad, que Él no te está juzgando por lo que hiciste ayer, sino por lo que vas a vivir hoy, y que no es ser juzgado, es ser amado por ese Dios. Pero no podemos engañar a la gente, no se puede engañar a los otros, hay que ser bien claros, compa, con todo respeto. Es acostón, güey, y no te pongas en pedos. Perdonen porque se lo diga de esta manera, pero no empieces con tus, ay, es que ahora sí, y de veras que voy a hacer la vida útil y feliz. Ni madres, güey, o sea, muchas veces confundimos. Tú lo que necesitas, lo que yo necesitaba era alguien que me respetara, y ese alguien soy yo mismo, porque esa es una clave importante en la sexualidad. Buscamos a alguien que nos ame. Por eso el 11º paso es vital en la sexualidad también. No busques ser amado, sino amarte. Ya no amar, amarte. Ya no busques ser comprendido, sino comprenderte. Es muy importante ese proceso, porque si no voy a volverme demandante. Si la gente no me ama, ya me enojé, ya hice berrinche, y ya me quiero morir, y ya no voy ni a trabajar, y ya no voy al grupo, ya valiste madre. Sí, porque somos de caprichos. Las personas, cuando no tenemos resuelta la sexualidad, somos de caprichos. ¿Y el capricho cuál es? Que la otra persona venga a cubrir mis necesidades, que me cuide, que me lave los pies. Pues vete al podólogo, güey, o sea, no hay más, ¿no? Alguien que me apapache, pues cómprate un perro, güey. Esa es como la tienda. O sea, el vivir la sexualidad con las demás personas es como ir a una tienda, y cuando va enfocada hacia una pareja, compañeros, es como en la tienda. ¿Cómo es eso de la tienda? Fácil. Hagan de cuenta que salimos y aquí en la esquina hay una tiendita y medio encuentras cositas, ¿no? Agua, refresquitos y hay unos pastelitos. Vas a la otra tienda y encuentras que está más grandecita, encuentras más cosas. Hasta allá puedes encontrar verdura. Pues claro, si te vas al Gigante o al Soriana, pues es una super tienda, ¿no? Ahí somos los seres humanos. A lo mejor tu pareja es tiendita chiquita, pero te va a dar lo que tiene. A lo mejor es una tiendita mediana, te va a dar lo que tiene. Ahora si te rayaste y sacaste una Soriana, pues va a toda madre, ¿no? Pero si no, no. O sea, porque ahí es el acto del ego. Algo que daña mucho las relaciones de pareja, las relaciones de la sexualidad, ¿saben qué es? El ego. Hijos de la fregada, somos cabrones los enfermos. Queremos una modelo de 1.75, delgadita, 90, 60, 90. ¿Ah? Güey, con lo que ganas no la vas a mantener. Esas salen muy caras. O queremos un cabrón guapetón, así, grandote, ponchadote. Mija, esos salen caros. No, nuestra realidad es esa. La sexualidad se vive con la realidad. ¿Cuál es tu realidad? Pues te tocó chaparrita, gordita y fea, güey. Pues estás igual que ella. O sea, no te puede tocar algo diferente. Así de sencillo. En la sexualidad hay que romper con el ego, con la soberbia. Porque los adictos somos dados a la fantasía. Yo me merezco una vieja, y conocemos nuestras frases de que ahora estoy para escoger, no para que me escojan. Pues sí, compa, pero escoge algo real, güey. O sea, pues sí. Imagínate
sales con una modelo aquí afuera, puta, pues qué locura. O sales con un galanazo. No, pues las mujeres se ponen locas, ¿eh? Imagínate que tengas un cuate guapetón, fuerte, o sea, un bizcocho de cabrón. Lo vas a querer tapar, güey, porque todas te lo van a estar viendo. Esa es la locura de la incoherencia. La sexualidad se tiene que vivir con algo que se llama realidad. Realidad. Y realidad es lo que tengo en las manos. La realidad es lo que vivo todos los días. Realidad es dejar de fantasear en cuanto a esa parte que no concuerda con la realidad. Por eso, compañeros, nuestro proceso de recuperarnos es ir primero. Dicen que hay 5 formas importantes. La primera decía admitir lo que he vivido. Y yo sí les sugiero, hagan su cuarto paso como sea, pero háganlo. Es importante el inventario en el instinto sexual. Es muy importante. Segundo, muy importante, aparte de encararlo, es darle claridad a los acontecimientos. Fíjense, esto es clave, ¿eh? Darle claridad a los acontecimientos. Hace tiempo una ahijada me decía, es que yo soy la culpable de la violación, padrino. A ver. Sí, yo soy la culpable de que mi tío me haya... ¿Por qué? A ver, vamos a entrarle. Hay que aclarar los acontecimientos. Ella no tiene la culpa de ser tan guapa. Y tampoco tenía la culpa porque la mamá le dijo, tú tuviste la culpa por ponerte esas faldas. Fíjense, como una palabra tan... Pero para una mente enferma se distorsiona completamente. Esa mujer no era culpable. ¿Cómo iba a ser culpable una niña de 14 años? O sea, por eso el segundo momento importante en la recuperación es aclarar los acontecimientos. Muchos creímos que fuimos los culpables que abusaran de nosotros. Y además porque cuando lo quisimos decir, no nos lo creyeron. Y nos pusimos una etiqueta, y la etiqueta, ¿saben cuál fue? Mentiroso. Y te callas. Hay que aclarar los acontecimientos. Tercero, muy importante, hay que ir, en el aclarar los acontecimientos, hay que hacer este tercer momento, y el tercer momento dentro de la sexualidad es empezarse a autoconocer. Autoconocimiento. Por ejemplo, algunas de las mujeres padecen del vaginismo, es decir, no las pueden tocar porque sienten dolor inmenso. Y que en lugar de ser placentero, es un sacrificio, carajo. Es un sacrificio. Como también los hombres. Habemos hombres que padecemos del problema de pene pequeño. Y es un sacrificio. Es un sufrimiento cañón. Tienes que autoconocerte. Y el autoconocimiento se tiene que acompañar hasta con profesionales, compañeros. Cuarto, muy importante, quitar de nosotros todas las ataduras de creencias equivocadas, de culpas, de mitos, de secretos. Muchos venimos de secretos de incesto intrafamiliar, secretos, compañeros, de golpes, de violencia. Es muy frecuente la violencia en las relaciones de pareja. Es muy ahorita ha aumentado con los chamacos, las niñas que les dan sus fregadazos, a las chamaquillas de la secundaria, de la prepa, les dan sus fregadazos, y hasta las niñas más grandes. El novio las amenaza, las golpea y las obliga a tener sexo oral, anal o vaginal. Fíjense qué tristeza. Tenemos que romper con eso. Y todo porque hay tanta carencia.
¿Cuántos niños, cuántas niñas están creciendo ahorita? Y sabemos que el condón, que el anticonceptivo y la chingada, y hay un de embarazos, porque ¿saben qué? Es tanta la soledad que vivimos. Por eso el quinto momento es trabajar las emociones. Compañeros, en la sexualidad hay que trabajar las emociones, porque entre mayor sea la necesidad, entre mayor sea la carencia, mayor será la dependencia, el permitir, el arrastrarme, el humillarme, el no entenderme. Por eso vemos tantas niñitas que están esperándose salirse de su casa con el primer cabrón que pasa. ¡Y qué equivocación! Piensan que se van a salvar y les va a tocar una vida terrible. No lo permitamos. Hay que quitar toda esa parte, y por eso la parte emocional es importante. Tenemos que sembrar la fe en el corazón de cada uno de nosotros, y la fe de un Dios bueno y generoso y amoroso. No podemos seguir con la idea equivocada de un Dios que castiga. No. Y si de veras castigara, tú y yo estuviéramos hechos pomada. ¿Sí, desde cuándo? Es un Dios que nos lleva a la responsabilidad. Eso es lo más hermoso. Dentro del proceso de la sexualidad es: hazte responsable de tu orientación sexual. Si eres homosexual, sé un homosexual feliz, no te andes arrastrando ni abusando de nadie. Si eres un heterosexual, vive tu heterosexualidad feliz. ¿Qué tanto te conflictúas? Porque cómo está el miedo a ser homosexual o ser bisexual, cómo está el miedo a ser lesbiana. O sea, no, lo que te tocó, vívelo. Porque esa es la parte de la espiritualidad, se llama aceptación de sí mismo, y vas a empezar a ser libre. Y esto no se logra solo, se necesita del grupo, se necesita del padrino, se necesita de un servicio, se necesita de la oración, se necesita de estar constantemente revisando nuestros sentimientos y nuestras vidas. Porque si no, compañeros, el monstruo de la ignorancia nos volverá a atrapar. Ese es el gran enemigo, el monstruo de la ignorancia. Ya no estés sufriendo. Dios te ama tanto. Sí, así como eres. Conócete, descúbrete. Tú eres fuente inagotable de vida, eres fuente inagotable de amor. Dios te dio tu sexualidad para ser feliz, carajo, para experimentar, para disfrutar, para relajarte, para ver salir el sol. Si tienes tu pareja, qué hermoso es ver salir el sol, un amanecer. Qué bonito es amanecer con alguien a tu lado que amas y que te ama y que te dice: eres lo mejor de mi vida, no me dejes, aquí estoy contigo, tómame, te lo mereces. Quítate la idea de no merecer, quítate la idea de que soy enfermo, alcohólico, drogadicto. No mames, o sea, quítate eso, porque la justificación de la enfermedad se vuelve para recibir lo que le sobra a la gente. Mientras siga yo con el estigma de que porque soy alcohólico y drogadicto, ay, me conformo con lo que más, con lo que sobre. No te conformes con lo que sobre. Tú da lo mejor de ti mismo a ti mismo, porque al único que tienes aquí en la vida es a ti, a tu Dios y a esta bola de locos. Así de sencillo. Es que abusó de mí mi tío, ya bájalo. Es que no me merezco porque yo me casé, ya no era virgen. ¿Y a quién le importa tu virginidad? Al que le importaba, ¿no? Como diría la Marina Leonor, preciosa de Texcoco, la quiero mucho. A mí no me digan que perdí la virginidad, me dice la Marina Leonor. Yo supe a quién se la di, cabrón. Fíjense qué hermoso. O sea, yo nada que la perdí, yo supe a quién se la di. O sea, es que el mito de que no somos merecedores. Y si hablamos de sexualidad, pensamos que somos sucios. Tú no eres sucio. Dios no te hubiera creado con sexualidad. Dios te creó con una sexualidad. No le tengas miedo a sentir. No le tengas miedo a desear. No le tengas miedo a disfrutar. No le tengas miedo a ese mundo maravilloso de sentirte vivo, sentirte viva.
porque la sexualidad es el camino para sentirse vivo, para sentirse viva. No te arrastres. Duele darse cuenta que alguien no te ama, duele hasta la madre. Pero más duele darse cuenta que uno no se debe de arrastrar ante nada, porque tu dignidad es maravillosa. Ay, es que estoy bien gordo. Hay quienes enloquecen con los gordos, con las gorditas. Yo tengo un ahijado que está flaco el cabrón, pero flaco, y se enloquece porque su esposa es una gordita. Dice, no vieras de cómo disfruto. Eso es. En la medida en que más me acepte yo, más voy a poder aceptarte a ti. En la medida en que menos me acepte, más voy a estar juzgando en ti lo que no acepto de mí. En la sexualidad es el juego del amor. Fíjense qué hermoso. La sexualidad es el camino para ser tú mismo. Por eso la sexualidad no son los genitales, ni el género, ni el rol. La sexualidad es todo lo que te forma. Tu olor, eso que se llama feromonas, hijo de su madre. Ahora hasta las venden en comprimidos, en botellitas, ¿no? Para los que sientan que no producen, ¿no? Todos producimos. Mira, los alcohólicos y los drogadictos tenemos que tener paciencia. Sí, paciencia. Es que queremos rápido todo. Como somos inmediatistas, por eso somos tan precoces y tanto desmadre. Va a llegar la persona, la mejor para ti. De veras. Fíjense que aquí hay una persona que quiero mucho, no voy a decir quién es porque si no. Y le llegó la persona que es para él. Y a ella le llegó la persona que era para ella. Con el tiempo. Nada más que muchos nos hacemos trampas. Hay que desentramparnos. Hacemos hasta lo imposible para volvernos a quedar solos. Porque estamos atorados en la sexualidad. Sí. Alguien que nos dice, yo te amo, quiero estar contigo, te quiero. Le tratas de la rechingada, perdonen, pero le tratas mal, le haces cara, le haces show. Pues sí, porque mientras yo tenga el concepto de que no merezco el amor, haré hasta lo imposible para que cuando llegue quien me ame, se vaya. Nos da miedo amar. Nos da miedo que nos amen, hijo de su chema. Si no hay perdón, no hay amor. De veras, compas. Si no hay perdón, no hay amor. Y muchos no hemos perdonado a quien nos abandonó. Muchos no hemos perdonado a quien nos utilizó. No, muchos no hemos perdonado a quien jugó con nosotros. Pero estamos a la perspectiva y estamos a la defensiva, con las uñas, así como las garras, hijo de su madre. ¿A dónde vas? ¿No? Y ya no te quiero. Pues es imposible. Por eso el programa funciona cuando se concluye en el perdón, en la aceptación. Hay gente que te ama, pero se acerca a ti y empiezas, pues cambia tu jeta. Para empezar, cambia tu actitud. Es que no me lo merezco. Pues tú es que te mereces. Cuando uno está entrampado en esas relaciones enfermas, se cree que está feo, se cree que está fea, se cree que está gorda, se cree que está chaparra. Toda la basura la carga, toda, nadie. Y alguien le dice, oye, ¿por qué no te das la oportunidad? Ay, ¿cómo dices esas cosas? Cállate. No, estás mal. Y por eso a veces buscamos relaciones sin compromiso. Por eso buscamos relaciones sin responsabilidad. Sí, el cobarde siempre va a estar en la trinchera, hundido en la miseria. Porque tener una pareja
Vivir la sexualidad, respetar la sexualidad del otro, implica ser responsable. Implica dedicar tiempo. Implica gastar, cabrón, gastar también. Y no nada más ellos, también ellas, no sean cabronas, también ustedes paguen un helado, no manches. Es que de plano, ¿no? O sea, también ser en la igualdad del amor. Sí, la sexualidad es para ser creativos, no para ser criaturas, güey. Todos piensan que la sexualidad es tener criaturas. No, ser creativos. Cómprense un helado y comas entre los dos. ¿Cuánto te cuesta tu pinche helado? 7 pesos. 12. Ay, güey. Los de leche, 12. Sí, o sea, dale una caricia, no le compres nada. Porque no necesitas comprarle nada. ¿Sabes qué se necesita? Respetarte para respetar. Punto. Ser paciente. Ah, es que tiene un chingo de defectos mi vieja. Pues no te has visto tú, güey. Ah, es que mi viejo de plano, o sea, ya no tiene compostura. Pues no se trata que los demás se compongan, me tengo que componer yo. Y cuando llegue el amor, viene de Dios. Porque Dios es amor. Porque Dios es bondad. Porque Dios no quiere que el hombre y la mujer estén solos. Y los hizo compañeros de la vida. Esa es una obligación de todos. Ser responsable de mi sexualidad. Ay, es que ya estoy muy viejo. Yo tengo una tía, con todo respeto, compañeritos, acaba de cumplir 90 años. Es que de veras es maravilloso. Le dije, oye tía, porque le hicimos su misa de los 90 años y todo, a la tía Celerina, fíjense, Celerina. La mujer, 90 años. Y le digo, oye tía, ¿pero de qué te vas a confesar? Ay, mijo, usted no sabe. Le digo, no, pues no sé. Mire, mijo, el pellejo siempre siente y el corazón nunca deja de latir. Esa es la sexualidad. Cuando dejas que tu corazón deje de latir, ya valió madre. Y cuando castras a tu cuerpo para no sentir, aguas. Ahí viene la droga. Ahí viene el alcohol. Ahí viene la comida. Ahí viene la violencia. Ahí vienen las dependencias. Sé feliz. Sé tú mismo. Dios, somos su imagen y semejanza. ¿No? Muchos nos creen hasta asexuados. Muchos nos creemos asexuados, que ya ni sentimos. No, yo sí siento, compas. Y me da emoción. Y mis pensamientos y mis locuras. Y esto me lo ha regalado Alcohólicos Anónimos. Neta. El sentir, el llorar, cabrón, es a toda madre cuando puedes llorar. El reírte, el encabronarte también, porque me encabrono y me pongo loco, rojo y no saben, empiezo a aventar casi madrazos. Neta, todo eso es el amor, todo eso es la sexualidad. Por eso la sexualidad es el camino para ser feliz. De veras. Porque en la sexualidad Dios quiso desbordarse para que nosotros pudiéramos expresar nuestros deseos y nuestras pasiones. Qué bonito. Los que tengan pareja, disfruten. No seas ojete. O ojeta, ¿no? Los que no tengan pareja, ahí viene. Sí, de veras. A los que creen que ya perdieron todo, bienvenido, mano, porque es cuando empieza la vida. A los que están enloquecidos porque están enamorados, felicidades, cabrón. Pero aquí estamos para la vida. Aquí estamos para estar bien. Si alguien tiene pareja al lado, no se van a hacer parejas ahorita, cabrones, ¿eh? Pero tócale la mano a la pareja.
Tócale la mano y deja sentir ese calor. Los tríos también se valen. Viva, disfrute. Pero la sexualidad no nada más es de parejas. La sexualidad también es entre la amistad. Aguas, compañeros. Porque a veces nos vamos a ir con la pura finta de parejas. No, la sexualidad también se vive cuando estamos con alguien, con un amigo, con un compañero que le abrazamos y todo. Va a ser expresión de cariño, compas. La sexualidad es lo que nos permite estar en comunión. Sí, esa es la sexualidad. Digo, no van a coitear, no es el lugar, pero sí pueden darle un abrazo a un compañero. La sexualidad es cuando puedes decirle a un compañero, ven güey, vamos a echarle ganas, y le das un abrazo. La sexualidad es cuando puedes decir a una compañera, ponte las pilas, manita, valórate. Eso también es sexualidad. La sexualidad es cuando nos ponemos de rodillas y le decimos a Dios, Dios, gracias porque hoy no bebí, gracias porque tengo sexualidad, gracias por la historia que me tocó, gracias por estar en AA, gracias Señor porque estoy aquí con estos compas, porque eso es la vida de la sexualidad. Gracias porque encontré un lugar a donde me entienden y me comprenden y me respetan. Gracias porque encontré un lugar a donde puedo hablar libremente de mí. Gracias porque llegué a AA para ser feliz, porque yo sé que Dios me ama. Gracias, compañeros, que Dios los bendiga. 24 horas.